a ver. Estuvimos revisando principalmente las posturas de la crisis de los años 80. Revisamos rápidamente algunas de las ideas principales de la crisis. No olvidarse, presidente en los años 70 en el Ecuador, Velasco Ibarra, porque es importante. Se nombra dictador y comienza la dictadura civil, posteriormente la dictadura militar. La crisis de los 80 está marcada también en el Ecuador por el regreso a la democracia, la muerte de Jaime Roldós. Son puntos relevantes en cuanto a historia como tal. Lo que vamos a ver el día de hoy es la Revolución Ciudadana, una crítica y un análisis a la postura y a los hechos actuales. Para eso comenzamos con la crisis financiera de 1998, 99, 2000. Ideas principales de la crisis de estos años, principalmente del 99, factores jóvenes, factores de la crisis del 99. ¿Alguien recuerda cuáles fueron los factores de la crisis? Presidente del Ecuador, nombre del presidente. Yamil, Yamil Maguad, muy bien. Crisis principal, factores. feriado bancario, El feriado bancario, ¿a qué se debe el feriado bancario? es el cambio Emisión. del sucre al dólar. Ya uno de los hechos, el cambio del sucre al dólar, agencia, Una horrible inflación y un montón de emisión monetaria. Muy bien, es un problema monetario, pero detrás del problema monetario están la agencia, la AGD principalmente. ¿Qué es la AGD? ¿Alguien sabe? ¿Para qué se creó la Agencia de Garantías de Depósitos? Supuestamente para que no pase lo que pasó. ¿Sí? 1998, cambio de constitución. El presidente Yamil Maguad ingresa al poder con la perspectiva de modificar la visión. Se crea un estado altamente inflacionario, es decir, hay una gran pérdida económica. Ya teníamos una crisis delegada desde los años 80, se va incrementando la crisis, principalmente se ve afectada en el cambio de la moneda, pero a mi parecer no es el fundamento. Hay muchas cosas que no salieron a la luz, sobre todo con la Agencia de Garantías de Depósitos y con la perspectiva de que no se pudo sostener a los bancos. Una de las consideraciones, y no creo la única, es el factor del cambio de la moneda. Otro factor que podría ser visible dentro de la perspectiva de la crisis financiera. Aquí está la inflación, ¿sí? Pasó del 43.4% al 60%. Es decir, que pasó en un año más del 20%, entre el 20% más o menos. Pero la crisis principal, además del cambio de la moneda, a mi parecer, es los préstamos internos de los bancos. Hay un problema de ajuste en cuestiones de la liquidez del banco y a quienes prestaban, porque una cosa es decir que el dinero se haya intercambiado y que haya una baja en cuanto el sucre era, ¿cómo decirlo?, tenía un menor peso que el dólar americano, pero mucho del dinero desapareció. ¿Y a dónde fue el dinero de las inversiones supuestas que existían en esta época? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Dónde fue a parar el dinero? ¿Dónde está el dinero de inversión, el dinero del Estado? ¿Qué se hizo con el dinero del Filambanco? No se robaron eso. Se la robó. Sí, muy bien, así de fácil y sencillo. ¿Por qué? ¿Cómo principalmente se lo robaron? Como les estoy diciendo, principalmente se dio préstamos a ellos mismos, es decir, se entregaron préstamos entre ellos, entre los banqueros. El momento Bonos y que... sacos de yute. Ah, sí, eso también existió. Se sacó mucho del dinero en fundas de basura, en sacos, en lo que sea, pero uno de los problemas principales de la agencia es que no controló
dónde iban los préstamos. Entonces los préstamos se generaban entre ellos mismos y los préstamos eran de las personas que obviamente un préstamo funciona con la liquidez de las personas que depositan. Pero ese problema del robo y ese problema también de esta prestación, más el cambio de sucres a dólares, generó el feriado bancario. Producto de eso, la migración, uno de los problemas que se ha visto la humanidad alrededor de estos procesos económicos y políticos de los últimos años. Si ustedes se dan cuenta, crisis de los años 80, caída del petróleo, parecido a lo que sucedió hace unos meses en el Ecuador. Estamos en una inflación, parecido a lo que pasó en 1999. ¿Qué va a suceder entonces de aquí a unos meses? ¿Estaremos tal vez en un feriado bancario, en una crisis económica parecida a la del 99, parecida a la de los 80? Hay que determinar esas variables para poder pensar qué realmente va a ser del Ecuador en unos meses, porque no son ya tiempos diferentes a los que vivíamos anteriormente. De esto surge entonces lo que vemos el día de hoy, el proyecto de Revolución Ciudadana. Factores importantes, 15 de enero Correa es elegido presidente, más allá de eso, el factor importante, el cambio de constitución. ¿Cuáles son los cambios relevantes de la Constitución de 2008 frente a la del 98 o frente a las anteriores? ¿Ideas de alguien? Se le hizo caso a los sectores oprimidos tradicionalmente. Ya, principalmente uno de los avances importantes, más allá de la crítica que se pueda tener a esta perspectiva, es que la Constitución dio oídos y trató de visibilizar a lugares, sectores que estaban desligados de la parte social, de la parte política, de la parte económica del país. Principalmente la nueva Constitución es una constitución de derechos, habla sobre derechos de los pueblos y las nacionalidades, el derecho de las minorías. Entonces la Constitución se crea con una perspectiva de tratar de devolver la visión de que hay grupos sociales que no han sido visibilizados. ¿Sí? En cuestiones netamente del Estado se da una mayor inversión a las cuestiones de educación, salud, inversiones en cuestiones de construcción. Se reelige en el 2009 y el 30 de septiembre se da un hecho importante en la consideración de la revuelta de 2010, que comienza ya a existir un descontento de las perspectivas como se han ido planteando. Ahora hay que preguntarnos, es rescatado por la policía, los militares son los que se ponen en contra, ¿quién realmente es el que debería estar en los agentes de lucha social? ¿No fue al revés? Disculpe, ¿no fue al revés? ¿No fue los policías que estuvieron en contra y los militares quienes hablaron? Sí, no. Sí, me parece que sí. Policía. Sí, Sí. hubo una equivocación mía, sí. Bueno, más allá de esa aclaración, muchas gracias por la aclaración. El hecho fundamental es que hablamos de las fuerzas armadas, las que están en contra, a favor, los procesos históricos también en los años 70, después de la dictadura civil de Velasco Ibarra, se nombra una dictadura militar, siguen siendo militares los que comienzan desde algún tiempo a mostrarse como una cierta fuerza hasta el último movimiento que fue netamente de los indígenas, pero ¿dónde está la fuerza de la clase media, que es la mayoría de la población? ¿Dónde realmente lucha esa clase media? Y no es hasta el momento en el que se generan procesos como ya crisis profundas. ¿Por qué digo esto? Porque una de las consideraciones de lo que está sucediendo en la actualidad y un problema de la actualidad es también el qué papel estamos jugando dentro del proceso político y económico del país. Bien, seguiremos con esas consideraciones y hay que tomar en cuenta también el referéndum del cambio de las normas para la justicia y la regulación de la prensa con la SECOM, como cuestiones también algo críticas de la consideración de lo que será la perspectiva a ese derecho mismo de expresión que está muy consagrado en la Constitución, pero que puede ser revertido. Hay que pensar también en la idea de Julian Assange en la Embajada del Ecuador
¿Qué consecuencias trajo este personaje dentro de la embajada, que a mi parecer no fue un tema menor ni algo mediático, sino algo que pudo también acarrear ciertas consideraciones? Vamos entonces criticando las posturas desde la Constitución de 2008 hasta lo evidenciado con los supuestos resultados que presenta la Revolución Ciudadana. Vamos con alguien que tenga posturas sobre estas perspectivas. Se pueden evidenciar aquí los resultados de las propuestas, la Que Constitución. cuando la Constitución se creó, dijo, será la Constitución eterna, la que jamás, de los nunca se va a modificar porque es perfecta. Y a los, no me acuerdo si eran 6 meses o 2 años, ya estaba poniendo el primer paquete de reformas. Ya, sí, una de las consideraciones, algo marcado también de 2008 a 2011, este cambio de la justicia es importante porque el Ejecutivo comienza a tener injerencia directa sobre el judicial y los procesos, hablemos de procesos judiciales a diferentes sectores sociales, independientemente de la postura que tengamos, estaban yéndose en contra de la primera visión de la Constitución. Muy bien. Reducción de la pobreza por ingresos y desigualdad de ingresos y brecha entre ricos y pobres. ¿Realmente esto sucedió? ¿Realmente esto se pudo cambiar? ¿Pudo cambiar esa brecha entre ricos y pobres? ¿Les parece a ustedes que ese es un avance de la Revolución Ciudadana? Sí, ¿Ya? ¿Cómo se de pudo hecho, cambiar eso? hizo el país más igual, nos hizo más pobres. Y ahora somos más iguales. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra postura? O sea, de todos modos funcionó. Nos Sí, gusta, pero funciona. funcionó. ¿Alguien más? Es como Etiopía y se me fue el nombre. Irlanda. Etiopía ¿Ya? es más igualitaria que Irlanda. ¿En qué sentido? Que los ciudadanos son más iguales entre ellos. No es que hay un mega rico y un mega pobre, sino que todos son pobres. Ya, muy bien. Funcionó de todos modos entonces. Bueno, ¿Alguien de más? verdad. ¿Otra perspectiva? ¿Otra idea? ¿Otra noción? No se olviden. Y estamos revisando lo último en lo referente a historia, que tiene que ver ya con las consideraciones actuales, contemporáneas y los procesos que he tomado aquí. Ya la clase de hoy ya es una clase más de estilo reflexiva, A mí más tampoco me allá de gusta los hechos llamarle históricos. Perdón, renegociación de la deuda. Yo creo que fue más renegociación de que la nada, deuda. yo creo que más que nada fue una estafa que hizo el gobierno ecuatoriano a los inversores. Porque además, en el gobierno creo que fue Alfredo Palacios el que estaba antes de Correa, la deuda estaba por debajo creo que del 10% del PIB. Ujú. Ya actualmente, cuando salió Correa, eso estaba por más del 50% del PIB. Sí, es de lo que más o menos yo les puse en la anterior clase. Estaba un balance en los últimos años de la Revolución Ciudadana y fue incrementándose la deuda. Les puse en la anterior clase también ese cuadro que se sacó. Sí, sí, es un caso real. Eh, ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Aumento de la inversión en salud y educación? Sí, hubo un incremento en cuestiones de salud y educación. La accesibilidad se dio, la calidad hay que cuestionar. ¿Qué posturas tenemos frente a esto? Miren que si ustedes en estas clases que son, como les digo, de índole reflexivo, que ya no estamos topando netamente, tienen que aprenderse una fecha o una consideración así, sino que tienen que ustedes cuestionar lo que se está planteando dentro de la sociedad y ustedes no opinan, no podemos generar mucho más proceso. Bien, vamos entonces. Yo creo Pues, que el principal sí, problema de la Revolución Ciudadana, más o sea, de Alianza País y de todos ellos, suponiendo que no querían robar desde el principio, o sea, suponiendo que no querían robar, sino que realmente confiaban en su plan, era que ellos creían mucho en la gente que estaba con ellos. Ellos creían que la gente que estaba en los puestos de poder era gente buena, y eso es imposible, porque seamos sinceros, si estás en una época de bonanza en la que llegan un montón de dinero a tu sector y que estás administrando, obviamente va, aquí hasta los profesores de contabilidad te dicen que robes, porque es fácil robar y casi apenas hay
mecanismos para detener esa corrupción. Por Sí. ejemplo, eh, 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 mire a la cantidad de políticos que han descubierto que han robado y se han escapado y se han ido de rosas. ¿Cuántos políticos de verdad hemos atrapado? Poquísimos. O sea, no hay ningún En realidad, incentivo que te ninguno diga que realmente, ninguno, porque son si los nosotros plazos. vemos, esos procesos se van deteriorando a lo largo de los años y las personas que supuestamente capturamos o determinamos que eran los culpables siguen estando en el Ecuador o regresan y nadie más se acuerda quiénes eran. Claro, imagínense qué clase de justicia tenemos que un Bucaram, un Bucaram que Sí, salió con sacos de dinero en un helicóptero, volvió aquí y encima es una figura política. Es que es eso justamente, eso es, por ahí debe ir nuestra crítica. es que eso Regreso con es esta absurdo. consideración. Ya le escucho, Edison. Solo regreso con esta consideración. Si para algo nos debe servir la historia, no es para aprendernos que, qué sé yo, en el 45 acaba la guerra, que el 99 es la crisis financiera, sino que debe trascender. Uno de los problemas fundamentales de los latinoamericanos, de, de muchas de las perspectivas, es que nos olvidamos con facilidad. Nos olvidamos del trasfondo. A veces nos acordamos solo de cosas superficiales, pero el trasfondo siempre nos cuesta recordar. Eh, bueno, más allá de las críticas, de las ciertas posturas, algo que sí estamos perdiendo en las consideraciones actuales del cambio es la consideración de la educación universitaria. Había que reformular, por ejemplo, una consideración como Yachay y pensar realmente que esto no funciona y que cuánto ganan las personas que están ahí o con las universidades que ya teníamos, qué potenciación podíamos darle desde el sector privado. Pero con la nueva ley humanitaria se está generando un proceso de reproceso en cuestiones de educación. Si no hay inversión en educación, tampoco hay control sobre la educación. Podemos ser críticos sobre eso. Vamos entonces viendo estos factores. Dentro de la Revolución Ciudadana como perspectiva de cambio a las visiones que se vinieron dando de procesos, sobre todo desde la Constitución del 78 hasta la del 98, que hubieron reformas sobre reformas, cambios sobre cambios, la nueva Constitución como perspectiva quería tener un sustento y no volver a cambiar. No se logró, ya se vio eso, pero por lo menos la base de derechos en algo se mantiene. La visión de una realidad algo más homogénea, por lo menos en la Constitución, en algo se mantiene. La inversión en educación y en salud está comenzando a tener un desfase. El incremento de la obra pública en cierto punto carecía de sentido y en ciertas cosas tenía su razón de ser. Las políticas contra el desempleo estamos viendo que están volviendo. Y la revolución ciudadana se convirtió posteriormente en una consideración netamente política después de la Constitución. Vamos con alguien más. ¿Alguien más, alguna idea? ¿Alguien a favor de esta visión de la revolución ciudadana? Que diga que el profesor se está inventando todo lo que dice y tal vez tenga un criterio muy sesgado. ¿Alguien que quiera opinar desde otro punto de vista? ¿Qué les parece lo que estoy planteando y postulando aquí? ¿No? No puede ser, jóvenes. Tercero de bachillerato, van a salir a la universidad, espero, a plantear propuestas, espero. Ahora, ¿qué propuestas pueden tenerse aquí que tienen la visión y la perspectiva? No las plantean. Bueno, si alguien más quiere hablar, me dice. Tres ejes fundamentales de la consideración de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, la educación, la salud y lo que dije anteriormente, lo de las obras públicas. Incremento en las obras públicas. Tuvimos una bonanza, como ya se dijo, permitió generar colegios del milenio, escuelas del milenio, algunos centros
pudieron descentralizarse. Una de las perspectivas importantes e interesantes de tal vez de la Revolución Ciudadana es descentralizar el poder. No creo que se lo haya logrado, pero es una visión interesante. En 10 años de revolución, sí. Pero él no fue el que había cerrado un montón de universidades y colegios públicos, digo, privados para hacerlos públicos, y los que no pudo, pues los cerró. A ver, de nuevo, no le escucho. Pero bueno, malo. ¿Cómo eso de públicos privados? Es que él había cerrado un montón de universidades, incluso en el que estaba mi mamá, y no pudo igual graduarse. Sí, pero el cierre de la universidad pretende de fondo tener una visión de regulación de la universidad. Si nosotros recordamos previo a la regulación del CENESID, del CEACES y las regulaciones de las universidades, cualquier universidad podía graduar. Y muchas de las universidades que graduaban, los estudiantes nunca asistían. La perspectiva era buena. A mi parecer, la perspectiva de la universidad y de cerrar universidades tenía un índice de calidad de educación. ¿Por qué no se hizo algo parecido en los colegios? Ahí es por donde iría más mi pregunta. Porque las universidades cerraron muchos, ¿sí? Muchos colegios privados cerraron en favor de los colegios públicos. Algunos porque perdieron De hecho, estudiantes. Yo me acuerdo que en octavo, cuando estábamos en octavo de básica, un montón de nuestros compañeros nuevos, que seguramente están ahorita aquí, vinieron precisamente porque su colegio había cerrado, porque había abierto una escuela pública, un colegio público muy cerca de donde estaba el antiguo. Eso es una de las críticas, justamente. Se fortaleció, pero en la universidad no pasó tanto eso. ¿Hubieron universidades que pasaron al sector público? Sí, pero la cantidad de universidades no fue tanta. Solo hagan un balance en Guayaquil. La mayor cantidad de universidades en Guayaquil son privadas. Ahora, en el sector del sentido de los colegios, sí. En el colegio, el problema principal fue un ataque directo a los colegios privados. Y la perspectiva era tener un cierto balance en la visión de igualdad, pero no se corrigió tal vez lo que en la universidad se pretendió. Es decir, en el colegio no se dio calidad, faltó mucho para que se genere la calidad y había desfases para poder entrar a la universidad. Acuérdense que es el mismo proceso del ser bachiller. La visión de que muchos no puedan entrar. ¿Por qué? Porque hay un desfase de conocimiento. No se dio un énfasis en el conocimiento y la unificación de conocimientos del nuevo currículum nacional de educación tenía muchas falencias, a mi parecer. Entonces, se dio prioridad al acceso y no al contenido. ¿Sí, Edison? ¿Y usted qué cree? ¿Cuál cree que es la mejor forma de mejorar la educación? Según yo, es la competencia. Tienen que competir las universidades entre ellas. En cuestiones de universidad, yo creo que sí, la competencia, sobre todo, pero debería haber competencia en diferentes ámbitos también. Por ejemplo... Claro, es que esa idea de que todo sea igual, que todos sigan la misma huella curricular, que todos aprendan lo mismo, estoy de acuerdo. eso no me gusta. Me da no, cosas yo tampoco no estoy de eso. acuerdo. En el sentido que no estoy de acuerdo es principalmente porque, por ejemplo, pongamos un caso, la Universidad Central y la Universidad Católica, desde diferentes tipos de posturas, puede presentar dos planes que puedan ser viables y que puedan competir en la consideración de mejorar la misma educación. Ahora, en la educación en índole de colegio, de escuela, en la educación media, se planteó el modelo finlandés sin aplicarlo. En Finlandia no se estudia y no se trabaja de la forma que nosotros trabajamos. Aún así se planteó el modelo finlandés, pero la aplicación del modelo finlandés necesitaba que los mismos docentes tengan un proceso más largo de educación sobre ciertos ámbitos y que la educación ya no es una educación cerrada, que no es una educación donde el estudiante debe tener una normativa tan sesgada. Nosotros seguimos dentro de una educación tradicional y tradicionalista. Muy pocos colegios han cambiado su visión. Ahí es donde causa el problema porque se trató de unificar, seguimos dentro de la misma perspectiva.
Por ejemplo, hay colegios dentro del bachillerato internacional que tienen una postura y que tratan de trabajar a su modo, pero tienen que generar, digamos, los mismos procesos que los demás para presentar al Ministerio de Educación. No hay realmente un proceso de cambio si no se tiene visiones distintas de lo que es la educación. Ahora, otro de los problemas principales era la cantidad de ministerios y secretarías que tenía el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuánto dinero se desvió para el Estado y luego el Estado no puede generar más dinero? ¿Dónde generamos ese sustento para este tipo de secretarías, de ministerios, de tanto aparataje estatal que generó un proceso que se está dando en la actualidad y es una caída y un recorte del sector estatal? De cierta forma es correcto generar un recorte, pero ¿dónde recortamos? Es la pregunta. ¿Estamos realmente recortando bien? Otra cosa que Sí. tampoco me agrada es que la mayoría de empleos creados durante la Revolución Ciudadana fueron en el sector público. Y el Sí. sector público obviamente depende del sector privado porque se paga con los impuestos. Ujú. Y Pero pasó lo que pasa en Argentina. En Argentina, por ejemplo, la mayoría de trabajadores vienen del sector público. Así que los impuestos sobre el sector privado son horriblemente altos. ¿Ya? Y como el sector privado no tiene nada de incentivos para quedarse ahí, se van del país o simplemente se van al sector público, terminan haciendo una burbuja que tarde o temprano termina estallando y no tienen dinero para, para pagar. Terminan yendo a un préstamo al FMI como siempre pasó en Argentina. ujú, Eso está pasando aquí en eso Ecuador. está pasando aquí en el Ecuador, Vienen exactamente, es la aquí, misma idea. dicen, oh, vamos a crear trabajos, pero vamos a crear trabajos en el sector público. Pero No tenemos tiempo para recuerden, análisis, subamos antes de impuestos. que continúe Edison, recuerde una cosa muy particular en el Ecuador. En el Ecuador, a pesar de que antes no existía un aparataje tal vez tan cargado como como el de Rafael Correa, la visión de las personas en general era siempre trabajar en el sector público. Pregunten a sus familiares, ¿por qué razón? Porque les daba seguridad. Y sigue siendo aún Y de muchas sigue personas siendo, sí. Es que no un, tienen el Claro, conocimiento suficiente. una esa y es otra que por eso, la yo le digo, seguridad que te da un nombramiento. En Ecuador es muy peligroso ponerse un negocio privado. Sí, Es es súper peligroso. difícil porque tú te pones uno y y quién sabe si mañana te botan el negocio. Te lo clausuran, que te demora 6 meses en recién abrir tu negocio y durante ese tiempo estás en pérdidas. Exacto. Es horrible. No hay inversión a ese sentido. No hay ningún tipo de inversión para el sector privado. Y es uno de los problemas también para el trabajador. No hablemos solo de la persona que se pone en emprendimiento, sino del trabajador. Yo como trabajador, si trabajo, por ejemplo, en el sector, ahorita en mi caso, yo soy un trabajador del sector privado. Y en comparación de un trabajador de la educación en el sector público, es muy complicado que a un profesor del sector público le manden de su puesto, porque tiene un nombramiento. En cambio, en el sector privado es más sencillo. Eso genera también un cierto interés de la población hacia el sector público, porque te da cierta garantía, Es que ese es el Eso sea problema genera cierto o no. precisamente. confort, de esta Ese es el una problema. zona de confort que no quieren salir, no quieren salir de ahí. En el sector Exacto. privado Por sabes eso que es si que no no eres se quiere bueno te van a salir. votar. Exacto. Y se genera competencia. En cambio, aquí no hay competencia. Yo ya llegué al puesto y de aquí no me saca nadie. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar por ahí